Cuando mi esposa de 37 años dio su último suspiro, esperaba que mi único hijo estuviera allí. En cambio, él estaba en una fiesta de cumpleaños, la celebración de los 30 años de su esposa, completa con champán y risas, mientras yo me sentaba solo con el director de la funeraria. 24 horas después, Javier estaba parado en mi cocina pidiendo un adelanto de su herencia con el mismo tono casual que usaría para pedir azúcar. No tenía idea de que yo ya había hecho una llamada esa mañana, una que le enseñaría el verdadero costo de elegir la celebración sobre la familia. Algunas lecciones, me di cuenta, solo se aprenden a las malas. Antes de continuar, por favor suscríbete para estar al día con nuestras últimas historias y siéntete libre de compartir tus pensamientos en los comentarios. El sol de la mañana se filtraba a través de las cortinas de encaje de Carmen, esas que ella había pasado 3 fines de semana lavando a mano y planchando hasta que colgaran perfectamente. Me senté a la mesa de nuestra cocina, la misma mesa de roble donde Javier había hecho su tarea durante 12 años, donde Carmen le había enseñado a atarse los zapatos, donde habíamos celebrado cada cumpleaños y cada mañana de Navidad. La casa se sentía imposiblemente silenciosa sin su tarareo mientras preparaba el café. Yo había construido este lugar con mis propias manos hace 35 años. Cada viga, cada azulejo, cada accesorio cuidadosamente elegido, representaba turnos extra en la empresa de construcción y proyectos de fin de semana que se extendían durante meses. Solo la cocina me había costado $8,000 cuando Javier tenía 10 años, dinero que podría haber gastado en la motocicleta que siempre quise, pero a Carmen le encantaba cocinar y a mí me encantaba hacerla feliz. El teléfono sonó exactamente a las 9:47 a.m. Recuerdo la hora porque estaba mirando el reloj de Carmen, ese gallo de cerámica que había comprado en una pequeña tienda de antigüedades en las montañas durante nuestro viaje de aniversario. ¿Papá? La voz de Javier sonaba tensa, casi culpable. Yo siento lo de ayer. Ayer. El día en que enterré a mi esposa de 37 años mientras mi hijo celebraba el cumpleaños de su mujer con un brindis de champán a 60 millas de distancia. Lo había llamado esa mañana con la voz quebrada, diciéndole que la funeraria necesitaba los números finales para la recepción. Javier, por favor, es tu madre. Había susurrado yo al teléfono. Papá, sé que esto es difícil, pero Valeria ya ha planeado todo. El lugar está reservado. Viene gente de otro estado. No podemos simplemente cancelar. Mamá lo entendería. Mamá lo entendería. Carmen, quien había cosido el vestido de novia de Valeria a mano. Carmen, quien había cuidado a su perro durante 2 semanas cuando se fueron a Europa. Carmen, quien había escrito tarjetas de cumpleaños para Valeria con billetes de $20 dentro, aunque vivíamos de mi pensión y su seguridad social. Ahora Javier estaba de pie en mi cocina, cambiando el peso de un pie a otro como solía hacer cuando rompía algo de niño. Pero ya no era un niño. Tenía 34 años, vestía una camisa de diseñador que probablemente costaba más que las últimas 3 compras de supermercado de Carmen combinadas. «Escucha, papá», comenzó, su voz tomando ese tono ensayado que yo había empezado a reconocer en los últimos años. «Valeria y yo hemos estado hablando y, con mamá ya no estando aquí, bueno, esta casa es bastante grande solo para ti». No dije nada. Dejé que cavara su propio hoyo. Estábamos pensando que tal vez es hora de considerar tus opciones. Valeria encontró una comunidad para personas mayores estupenda, a unos 20 minutos de nosotros. Es un lugar muy lindo, papá. Tienen actividades, planes de comida, personal médico en el lugar. Hizo una pausa, estudiando mi rostro. La cosa es que necesitamos movernos bastante rápido con algo así antes de que el mercado inmobiliario cambie, ¿sabes? Antes de que el mercado inmobiliario cambie. Esta casa en la que había vertido mi vida, que contenía cada recuerdo de mi matrimonio, cada momento de la infancia de Javier. La casa donde Carmen había dado su último suspiro, donde me había pedido que prometiera quedarme tanto tiempo como pudiera. «Podríamos encargarnos de todo el papeleo por ti», continuó Javier, su confianza creciendo al confundir mi silencio con consideración.
hacer tasar la casa, encontrar un comprador, ayudarte a mudarte, quitarte todo ese estrés de encima. Ahí estaba, la verdadera razón de esta visita. No el dolor por la muerte de su madre, no la preocupación por su padre viudo. La casa, mi casa, la casa que valdría al menos $400,000 en el mercado actual. Miré a mi hijo, realmente lo miré. ¿Cuándo se habían vuelto sus ojos tan calculadores? ¿Cuándo el funeral de su madre se volvió menos importante que una fiesta de cumpleaños? ¿Cuándo me convertí solo en un obstáculo entre él y lo que quería? Eso es muy considerado de tu parte, Javier, dije en voz baja, mi voz firme a pesar de la tormenta que se formaba dentro de mi pecho. Sonrió entonces, la misma sonrisa que me había dado cuando tenía 8 años, y pensaba que había escondido con éxito una lámpara rota. Genial, papá. Sabía que verías el sentido en esto. Valeria ya ha contactado algunos lugares y hay una instalación. Levanté mi mano. Déjame pensarlo, hijo. Esta es una gran decisión. Por supuesto, por supuesto. Tómate tu tiempo. Bueno, no demasiado tiempo, rió nerviosamente. ¿Entiendes? Oh, yo entendía perfectamente. Cuando Javier se fue esa mañana, prometiendo llamar más tarde, me senté en la silla de Carmen y finalmente entendí qué era lo que realmente estaba llorando. No solo a mi esposa, sino al hijo que pensé haber criado. 3 días después, Javier regresó con Valeria a cuestas. Ella llevaba un portafolios de cuero y lucía el tipo de sonrisa que los agentes inmobiliarios perfeccionan. Todo dientes, nada de calidez. Había estado esperando esta visita desde nuestra última conversación, pero verlos juntos, tan preparados, tan coordinados, todavía se sentía como un golpe en el estómago. Papá, trajimos información sobre la residencia Atardecer, anunció Valeria, esparciendo folletos brillantes sobre mi mesa de café, como si estuviera repartiendo cartas. El coordinador de actividades dice que tienen un taller de carpintería maravilloso. Te encantaría. Taller de carpintería. Construí muebles en mi garaje durante 40 años. Había hecho la cuna de Javier, su primera estantería, el juego de comedor que Carmen atesoraba. Ahora querían meterme en algún taller institucional como un niño jugando con bloques. Javier, dije, ignorando completamente la presentación de Valeria. ¿Recuerdas cuando tenías 16 años y chocaste mi camioneta? Él se movió incómodo. ¿Papá? ¿Qué tiene eso que ver con...? ¿Recuerdas cómo no dormí durante 3 días trabajando turnos dobles para pagar las reparaciones? Vendí mi bote de pesca, ese para el que había ahorrado durante 2 años, para que no tuvieras que enfrentar las consecuencias del seguro. Eso fue diferente, papá. Yo era un niño. ¿Diferente cómo? Me puse de pie, caminando hacia la repisa de la chimenea donde el anillo de bodas de Carmen descansaba en una pequeña caja de terciopelo. ¿O cuando necesitaste dinero para la universidad y saqué una segunda hipoteca sobre esta casa? $43,000, Javier. Tenía 51 años, empezando de nuevo con los pagos de la casa cuando la mayoría de los hombres de mi edad planeaban su jubilación. La sonrisa de Valeria vaciló ligeramente. Javier miró al suelo. «Y cuando te casaste», continué, mi voz ganando fuerza. ¿Quién pagó por esa recepción? ¿La del club campestre que costó más de lo que ganaba en 6 meses? ¿Quién trabajó horas extra durante 1 año entero para que pudieras tener la boda con la que Valeria soñaba? Apreciamos eso, señor Hartwell, dijo Valeria, su voz adoptando un tono condescendiente que hizo hervir mi sangre. Pero es exactamente por eso que creemos que necesita empezar a pensar en su futuro. Ha pasado toda su vida dando todo a los demás. Ahora es momento de ser práctico. Práctico. Me giré para enfrentarlos a ambos. Y por primera vez en años, me sentí completamente claro sobre algo. ¿Quieres saber qué es práctico, Valeria? Lo práctico es que un hijo se presente en el funeral de su madre, en lugar de una fiesta de cumpleaños. Lo práctico es hacer el duelo con tu padre en lugar de calcular valores inmobiliarios 3 días después del entierro. La cara de Javier se puso roja. Eso no es justo, papá.
El cumpleaños de Valeria es solo una vez al año. Ya habíamos hecho compromisos, gastado dinero. Y tu madre también muere una sola vez. Las palabras explotaron fuera de mí con una fuerza que nos sorprendió a todos. Ella murió una vez, Javier. Una vez. Y tú elegiste champán y pastel en lugar de despedirte de la mujer que te dio la vida. El silencio se extendió entre nosotros como un abismo. El portafolio de Valeria yacía olvidado en la mesa de café. Sus fotos alegres de actividades para mayores de repente parecían obscenas en su felicidad forzada. «No entiendes», dijo Javier finalmente, su voz tomando la calidad quejumbrosa que recordaba de sus años de adolescencia. Valeria había estado planeando esto durante meses. Su familia venía de la costa. No podíamos simplemente... Tu familia estaba aquí, dije en voz baja. Tu familia estaba enterrando a tu madre y preguntándose dónde estabas tú. Valeria se levantó abruptamente, recogiendo sus papeles con movimientos bruscos y enojados. Javier, creo que deberíamos irnos. Tu padre obviamente necesita más tiempo para procesar su duelo. Procesar su duelo. Como si el dolor fuera algo que pudieras archivar en una carpeta y programar para momentos convenientes. No, dije. Y algo en mi voz hizo que ambos se congelaran. Vinieron aquí por una razón. Terminemos esta conversación. Quieren la casa. La han estado queriendo durante años, ¿verdad? Cada vez que visitan, los veo calculando los metros cuadrados, examinando las molduras, discutiendo valores de propiedad cuando creen que no puedo oír. Javier abrió la boca para protestar, pero levanté mi mano. Construí esta casa con mis propias manos, hijo. Cada clavo, cada tabla, cada capa de pintura. La construí para tu madre, para ti, para la familia que pensé que éramos. Pero las familias no se abandonan. Las familias no calculan la herencia mientras el cuerpo aún está caliente. La cara de Valeria se había puesto pálida. Señor Hartwell, solo estamos tratando de ayudar. ¿Ayudar? Me reí, pero no había humor en ello. ¿Quieren ayudar? Así es como pueden ayudar. Pueden irse de mi casa, pueden dejar de fingir que esto se trata de mi bienestar, y pueden dejar de insultar mi inteligencia actuando como si yo no supiera exactamente de qué se trata esto. Javier finalmente encontró su voz. Papá, estás siendo irrazonable. Somos tu familia. Nos importas. Familia. Repetí la palabra lentamente, dejándola colgar en el aire entre nosotros. Sí, Javier. Ahora entiendo exactamente lo que significa familia para ti. Caminé hacia la puerta principal y la abrí. El aire de la tarde se sentía fresco contra mi cara, limpio y honesto de una manera que esta conversación no lo era. Creo que deberían irse ahora, dije con calma. Ambos. Necesito pensar en lo que realmente significa familia. Mientras recogían sus cosas y se dirigían a la puerta, vi algo en los ojos de Javier que nunca había visto antes. No vergüenza ni pena, sino una ira fría. El tipo de ira que la gente siente cuando sus planes son interrumpidos, no cuando sus corazones están rotos. Ahí fue cuando supe con certeza que no había perdido un hijo en esta tragedia. Simplemente había descubierto que nunca había tenido uno realmente. Esa noche, me senté en la silla de Carmen hasta las 3 de la mañana, mirando los álbumes de fotos esparcidos por la mesa de café. 40 años de recuerdos familiares, y estaba buscando pistas que había pasado por alto. Cuando los abrazos de Javier se habían vuelto rutinarios. Cuando sus visitas comenzaron a incluir preguntas casuales sobre mis planes para el futuro. La respuesta me llegó al amanecer. Había sido gradual, tan sutil que había confundido el cálculo con la madurez. El hijo que una vez lloró cuando trabajé hasta tarde se había convertido en un hombre que veía mi dolor como una oportunidad. Preparé café en la taza favorita de Carmen, esa con el mango astillado que ella se había negado a tirar. E hice algo que no había hecho desde mis días en el ejército. Hice un plan. Primero, llamé a mi abogado, Antonio. Nos conocíamos desde hacía 23 años, desde que él había manejado el papeleo cuando compré mi negocio de construcción.
Antonio había estado en el funeral de Carmen, a diferencia de mi hijo. Roberto, la voz de Antonio fue suave cuando le expliqué la situación. Lo siento, pero no puedo decir que me sorprenda. Desafortunadamente, he visto esto antes. El duelo hace que la gente se vuelva oportunista. ¿Cuáles son mis opciones, Antonio? Bueno, legalmente, la casa es tuya para hacer lo que quieras. ¿Has considerado lo que realmente quieres? No lo que Javier quiere, sino, ¿qué te haría feliz? ¿Qué me haría feliz? La pregunta me tomó por sorpresa. Durante tanto tiempo, mi felicidad había estado ligada a la de Carmen, luego al éxito de Javier, luego a ser el padre y esposo que pensaba que necesitaban. ¿Cuándo fue la última vez que consideré lo que yo realmente quería? Quiero justicia, dije finalmente. Quiero que él entienda lo que ha tirado por la borda. Antonio guardó silencio por un momento. Esa no es exactamente una estrategia legal, Roberto. Pero podría haber formas de protegerte y enviar un mensaje al mismo tiempo. Después de colgar con Antonio, llamé a mi hermano, Miguel, que vive en el sur. Miguel siempre había sido el escéptico de la familia, el que había cuestionado los motivos de Javier durante su costosa boda, el que había levantado una ceja cuando Javier compró su tercer auto de lujo, mientras aún luchaba con los préstamos estudiantiles. ¿Roberto?, dijo Miguel después de que le expliqué todo. Odio decirlo, pero vi venir esto hace años. ¿Recuerdas cuando Javier te pidió que firmaras como aval ese préstamo para el barco cuando tenía 28 años? Un barco de $20,000, Roberto. ¿Quién necesita eso cuando supuestamente está en la quiebra? $20,000. Me había olvidado de ese barco. Javier lo había vendido 2 años después, alegando que necesitaba el dinero para inversiones. Nunca había visto un centavo de ese reembolso del préstamo. ¿Qué harías tú, Miguel? Haría que se ganara lo que cree que merece, y me aseguraría de que entienda exactamente lo que perdió cuando eligió una fiesta de cumpleaños sobre el funeral de su madre. Para el mediodía, tenía el comienzo de un plan. No se trataba de venganza, exactamente. Se trataba de educación. Javier había pasado su vida adulta aprendiendo que papá siempre estaría allí para arreglar las cosas, para pagar por las cosas, para sacrificarse por las cosas. Era hora de una lección diferente. Comencé con la investigación. Llamé al centro para personas mayores que Javier había mencionado, la residencia Atardecer. La tarifa mensual era de $4,000. $4,000 al mes para vivir en una habitación compartida con comidas institucionales y actividades supervisadas. Estaría en bancarrota en 2 años. ¿Y entonces qué? ¿Asistencia del gobierno? La ironía no se me escapó. Javier quería que gastara los ahorros de toda mi vida en almacenarme para poder heredar una casa sin hipoteca. Luego, llamé a un tasador de bienes raíces. Curiosidad profesional, le dije. El número que me dio hizo que mis manos temblaran. $460,000. Javier no solo me estaba pidiendo que renunciara a mi hogar, me estaba pidiendo que entregara casi $500,000 para que pudiera tenerlo antes que después. Esa tarde, hice la llamada más importante de todas, a la hermana de Carmen, Lucía, que vive en otra provincia. A Lucía nunca le había gustado Valeria. Siempre había sido honesta sobre la racha egoísta de Javier, y había sido la confidente más cercana de Carmen. «Roberto», dijo Lucía, usando el tono cariñoso que siempre usaba con la familia. Carmen estaba preocupada por esto. Nunca lo dijo directamente, pero solía decirme que esperaba que Javier encontrara su corazón antes de que les pasara algo a ustedes dos. Ella vio la forma en que él miraba su casa, cómo hablaba de sus finanzas como si fueran su negocio. Carmen lo había sabido. De alguna manera eso hizo que todo fuera más claro. «Lucía», dije, «¿cómo te sentirías si tuvieras algo de compañía por un tiempo? Podría necesitar un lugar para pensar lejos de todo esto». «Siempre eres bienvenido aquí, Roberto. Quédate todo el tiempo que necesites». Para la noche, tenía el marco de mi plan. Javier pensaba que estaba jugando al ajedrez con alguien que no entendía el juego. Estaba a punto de aprender que su viejo padre había estado observando.
aprendiendo y preparándose para este momento más tiempo del que él se daba cuenta. A la mañana siguiente, haría una llamada que cambiaría todo. Pero primero, tenía una conversación más que tener con Carmen. Fui a su tumba esa noche, llevando el reloj del gallo de cerámica que ella amaba, y le conté todo lo que iba a hacer. Creo que ella lo habría aprobado. La llamada que hice a la mañana siguiente fue al Banco del Pacífico, donde había hecho negocios durante 32 años. Pedí hablar con Elena, la gerente de la sucursal que me había ayudado a refinanciar la casa cuando Javier necesitaba dinero para la universidad. Señor Hardwell, la voz de Elena era cálida pero profesional. Sentí mucho escucharlo de Carmen. Era una mujer encantadora. Gracias, Elena. Llamo por algunos arreglos financieros que necesito hacer. Me gustaría establecer un fideicomiso y necesito que se haga rápida y discretamente. En 2 horas, estaba sentado en la oficina de Elena con Antonio, firmando papeles que cambiarían todo. El fideicomiso familiar Hardwell era ahora el propietario legal de mi casa, mis ahorros y mis beneficios de pensión. Como único administrador, mantenía el control completo durante mi vida. Pero los términos que dicté entrarían en vigor inmediatamente ante cualquier intento de manipularme para vender. Esto es a prueba de balas, me aseguró Antonio mientras terminábamos el papeleo. Incluso si alguien te convenciera de firmar algo bajo coacción o afirmara que eras mentalmente incompetente, las protecciones del fideicomiso se activarían automáticamente. La belleza de esto estaba en los detalles. Si alguien, específicamente Javier, intentaba forzarme a entrar en un centro de cuidado o presionarme para vender la casa, el fideicomiso donaría inmediatamente todo a la Asociación de Veteranos y al refugio de animales local. A Carmen le habría encantado ese toque. Ella había sido voluntaria en el refugio de animales durante 15 años. Javier llamó esa tarde, su voz falsamente alegre. Hola, papá, Valeria y yo estábamos hablando. Y nos dimos cuenta de que fuimos un poco intensos ayer. ¿Por qué no te llevamos a cenar esta noche? ¿A ese nuevo restaurante de carnes que te gusta? Eso es considerado, Javier, pero no tengo muchas ganas de salir. Oh, bueno, tal vez podríamos llevarte algo. Podríamos mirar esos folletos juntos. Sin presión. Sin presión, ¿verdad? En realidad, hijo, he estado pensando en lo que dijiste sobre ser práctico. El cambio en su voz fue inmediato, como un cazador que acababa de ver a su presa. ¿En serio? Eso es genial, papá. Sabía que entrarías en razón. He decidido que tienes razón. Me estoy haciendo mayor, y esta casa es demasiado para mí. Dejé que eso se asentara por un momento. Así que he hecho algunos arreglos. Su voz estaba ansiosa ahora, casi sin aliento. Voy a visitar a tu tía Lucía en el norte por un tiempo. Ella también se está haciendo mayor y le vendría bien la compañía. Vuelo la próxima semana. Silencio. Luego. ¿Por cuánto tiempo? No estoy seguro, tal vez permanentemente. El norte es agradable en esta época del año, y Lucía tiene esa encantadora casa de huéspedes en su propiedad. Más silencio. Casi podía escuchar los engranajes girando en su cabeza. ¿Qué pasa con la casa, papá? Ahí estaba. No, ¿qué pasa con tu salud? ¿O qué pasa con tu felicidad? Solo la casa. Oh, ya me he encargado de eso. No te aburriré con los detalles legales, pero todo está arreglado. No necesitas preocuparte por eso. ¿Arreglado cómo? Su voz se había vuelto aguda, sospechosa. Confía en mí, Javier. Todo está manejado. Muy práctico, tal como sugeriste. Esa noche llamó Valeria. No Javier, Valeria. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre quién conducía realmente este tren. Señor Hardwell. Javier me contó sobre sus planes de ir al norte. Eso suena encantador, pero ¿no cree que debería discutir las decisiones importantes de la vida con su familia primero? Familia. Ella seguía usando esa palabra como un arma. Valeria, aprecio tu preocupación, pero tengo 71 años. Creo que puedo decidir dónde vivir sin una reunión de comité.
Por supuesto, por supuesto. Es solo que hay consideraciones prácticas. La casa, sus finanzas, sus necesidades de atención médica. Estas cosas nos afectan a todos nosotros. Como si se hubiera ganado el derecho a ser incluida en las decisiones de mi vida al casarse con mi hijo, y luego alentarlo a saltarse el funeral de su madre. Todo está cuidado, Valeria. Muy minuciosamente. ¿Pero qué significa cuidado exactamente? Javier y yo estamos preocupados de que pueda tomar decisiones apresuradas mientras está de duelo. Casi admiré su franqueza. Casi. Significa, Valeria, que he tomado la opción práctica que ambos sugirieron. Estoy simplificando mi vida, reduciendo mis responsabilidades y asegurándome de que todo se maneje correctamente. ¿Podríamos ver el papeleo, solo para asegurarnos de que todo esté en orden? El papeleo. ¿Querían ver el papeleo? No creo que eso sea necesario. Mi abogado se encargó de todo. Antonio. ¿Recuerdas a Antonio, verdad? Ha sido el abogado de la familia por más de 20 años. Otra larga pausa. Casi podía verla intercambiando miradas con Javier. ¿Cuándo te vas exactamente al norte? El próximo martes por la mañana, vuelo temprano. Esa noche, Javier apareció en mi puerta, sin previo aviso. Sin Valeria esta vez. Solo él, luciendo más agitado de lo que lo había visto desde sus años de adolescencia. Papá, tenemos que hablar. Esto de irte al norte es una locura. No puedes simplemente huir de tus problemas. ¿Qué problemas, Javier? Tu duelo, tu edad, tu aislamiento. Mudarte al otro lado del país no va a resolver nada. Miré a mi hijo. Realmente lo miré. ¿Cuándo se había vuelto su mandíbula tan tensa? ¿Cuándo sus ojos se habían vuelto tan calculadores? Tienes razón, dije finalmente. Huir no resolverá nada, pero a veces un hombre necesita perspectiva para ver lo que es realmente importante. ¿Y qué se supone que significa eso? Significa, hijo, que algunas lecciones solo se pueden aprender a las malas. Debería haber aprendido eso hace mucho tiempo. Mientras se alejaba esa noche, con las llantas chirriando ligeramente sobre el asfalto, me di cuenta de que por primera vez en semanas sentía algo más que dolor. Me sentía poderoso. El juego había comenzado y Javier no tenía idea de que ya estaba perdiendo. Javier no esperó hasta la mañana. A las 6:47 a.m., mi teléfono sonó con una llamada que habría despertado a Carmen si ella todavía hubiera estado allí para despertar. «Papá, he estado pensando toda la noche. Esta mudanza no es propio de ti. Valeria piensa que tal vez deberías hablar con alguien, un consejero, tal vez un médico. El duelo puede afectar el juicio, y nos preocupa que no estés pensando con claridad». No pensando con claridad. El movimiento clásico. Cuestionar la competencia mental de cualquiera que no te dé lo que quieres. Estoy pensando más claramente de lo que lo he hecho en años, Javier. Mira, hablé con el primo de Valeria, Esteban. Él es abogado de familia, y dice que hay formas de ayudar a los miembros de la familia que podrían estar tomando decisiones impulsivas durante un trauma emocional. Esteban, el primo de Valeria. Ya habían consultado a un abogado para que me declararan incompetente. La velocidad de todo fue impresionante. Menos de 12 horas desde que se enteraron de mis planes, hasta amenazar con acciones legales. Eso es interesante, Javier. Yo también hablé con un abogado. Ayer, de hecho. Silencio al otro lado de la línea. Antonio y yo tuvimos una reunión muy productiva. Discutimos todo tipo de cosas. Planificación patrimonial, arreglos de fideicomiso, desafíos de competencia. Antonio ha estado ejerciendo la abogacía durante 35 años, ya sabes. Ha visto cada truco que las familias intentan usar con los padres ancianos. Papá, nadie está tratando de hacer ningún truco. Solo estamos preocupados. Por mi bienestar o por la casa, Javier. Porque hay una diferencia y ambos sabemos cuál te mantiene despierto por la noche. Esa tarde, Esteban apareció en mi puerta, no con Javier o Valeria, sino solo. Era más joven de lo que esperaba, tal vez 35 años,
con el tipo de sonrisa practicada que probablemente funcionaba bien con los jurados. Señor Harwell, soy Esteban, el primo de Valeria. Me pregunto si podríamos charlar unos minutos. ¿Estás aquí como primo de Valeria o como abogado, Esteban? Su sonrisa parpadeó. Bueno, ambos, supongo. Entiendo que está planeando algunos cambios importantes en su vida, y Valeria me pidió que me asegurara de que entiende todas sus opciones. Entra entonces. Pero debo decirte de antemano, he estado esperando esta visita. La confianza de Esteban vaciló ligeramente mientras nos sentábamos en mi sala de estar. Le ofrecí café en una de las tazas de porcelana de Carmen, el juego bueno que ella solo usaba para ocasiones especiales. Dejé que sintiera el peso de la historia familiar mientras intentaba manipularme. Señor Harwell, quiero ser directo con usted. A veces, cuando las personas experimentan duelo, toman decisiones apresuradas que parecen lógicas en el momento, pero que podrían no ser lo mejor para sus intereses a largo plazo. ¿Como mi hijo saltándose el funeral de su madre por una fiesta de cumpleaños? Esteban se movió incómodo. Estoy seguro de que esa fue una situación difícil para todos los involucrados, pero en este momento me preocupa su decisión de mudarse al norte y sus arreglos con respecto a su patrimonio. ¿Qué arreglos son esos, Esteban? Bueno, eso es parte de lo que estoy tratando de entender. Valeria mencionó que ha hecho algunos cambios legales recientemente, pero no ha compartido los detalles con su familia. Eso es preocupante desde un punto de vista de transparencia. Transparencia. Como si les debiera una contabilidad detallada de mis decisiones financieras. Esteban, déjame preguntarte algo. En tu opinión profesional, ¿tiene un hombre de 71 años el derecho legal de decidir dónde vive y cómo maneja sus activos? Por supuesto, asumiendo que es mentalmente competente para tomar esas decisiones. ¿Y qué evidencia sugeriría que no soy competente? Esteban se quedó callado por un momento, claramente dándose cuenta de que había entrado en una trampa. Señor Harwell, no estoy sugiriendo que sea incompetente. Solo digo que las decisiones importantes de la vida deberían tomarse con la opinión de la familia, especialmente cuando afectan a otras personas. ¿Afectan a otras personas cómo? Bueno, si algo le sucediera a usted en el norte, lejos de su sistema de apoyo aquí. ¿Te refieres lejos de la capacidad de Javier y Valeria para monitorear mis activos? Esteban se levantó abruptamente. Creo que ha habido un malentendido aquí. Solo estoy tratando de ayudar. ¿No, Esteban? Estás tratando de encontrar bases legales para desafiar mis decisiones porque no benefician a tu prima y a su esposo. Pero aquí hay algo que quizás no sepas. Pasé 4 años en el ejército, 30 años dirigiendo un negocio exitoso y 40 años criando una familia. No soy un anciano confundido al que puedas intimidar con amenazas legales. Después de que Esteban se fue, llamé a Antonio. Se están moviendo más rápido de lo que esperaba. Le conté sobre la visita de Esteban. Eso es realmente una buena noticia, Roberto. Muestra que están desesperados, y la gente desesperada comete errores. El hecho de que enviaran a un abogado en lugar de venir ellos mismos prueba que esto nunca se trató de tu bienestar. ¿Cuál es nuestro siguiente movimiento? Esperamos y documentamos todo. Cada llamada telefónica, cada visita, cada intento de presionarte. Si son lo suficientemente tontos como para perseguir un desafío de competencia, estaremos listos. Esa noche, hice algo que no había hecho desde que Carmen murió. Me cociné una cena adecuada, carne asada con su mezcla secreta de especias, puré de papas, judías verdes del jardín que ella había plantado la primavera pasada. Puse la mesa con su buena porcelana y encendí las velas que ella siempre había insistido en tener para las cenas de domingo. Mientras comía, pensé en el poder. Durante 40 años se lo había entregado a Carmen porque la amaba, a Javier porque pensaba que eso era lo que hacían los buenos padres. Pero el poder no es algo que regalas. Es algo que la gente toma cuando no estás prestando atención. Javier había estado tomando mi poder durante años, tan gradualmente que no había notado las preguntas casuales sobre mis finanzas,
las sugerencias sobre arreglos de vida prácticos, la lenta transformación de las visitas familiares en sesiones de tasación. Pero hay algo que Javier había olvidado en todos sus cálculos. Yo había construido mi vida desde cero una vez antes. Podía hacerlo de nuevo si tenía que hacerlo. El teléfono sonó a las 9:30 p.m. La voz de Valeria estaba tensa con una ira apenas controlada. Señor Hardwell, entiendo que habló con Esteban hoy. Como él dijo, usted no cooperó. Fui honesto, Valeria. Quizás eso sea lo mismo en tu mente. Estamos tratando de ayudarle, y nos está tratando como enemigos. Valeria, déjame preguntarte algo. Cuando tú y Javier discutieron mis opciones para el futuro, ¿alguna vez consideraron lo que yo podría querer? ¿O fue todo sobre lo que sería más conveniente para ustedes? La línea se quedó en silencio durante tanto tiempo que pensé que había colgado. Ya veremos sobre esto, señor Hartwell. La familia cuida a la familia, quieran ayuda o no. Después de que colgó, me senté en la silla de Carmen y sonreí por primera vez desde el funeral. Ellos pensaban que estaban escalando el conflicto, pero en realidad me estaban dando exactamente lo que necesitaba. Evidencia de sus verdaderas intenciones. Cada amenaza, cada consulta legal, cada intento de declararme incompetente, era otro clavo en el ataúd de cualquier reclamo que pudieran tener sobre mi simpatía o mis activos. ¿La mejor parte? Estaban haciendo todo el trabajo por mí. La mañana de mi supuesto vuelo al norte, estaba sentado en mi cocina a las 6 a.m., completamente vestido pero sin equipaje a la vista. El café estaba fresco, el periódico estaba doblado cuidadosamente junto a mi plato, y estaba esperando. Exactamente a las 6:43 a.m., escuché un auto en mi entrada. Javier había traído refuerzos. A través de mi ventana, lo vi a él, a Valeria, a Esteban, y a dos personas que no reconocí salir de una camioneta negra. Una era una mujer de mediana edad con un portapapeles. El otro, un hombre mayor con un traje barato. Se movían con la precisión coordinada de personas que habían hecho esto antes. Abrí la puerta antes de que pudieran llamar. «Buenos días, Javier, Valeria, Esteban». Asentí a los extraños. «Y ustedes deben ser la trabajadora social y el evaluador de salud mental del condado. Justo a tiempo». La mujer con el portapapeles pareció sorprendida. «Señor Hardwell, soy la señora García de Servicios de Protección para Adultos. Recibimos una llamada expresando preocupación por su bienestar». «Estoy seguro de que lo hicieron, señora García. Por favor, entren. Todos ustedes. He estado esperando esta visita». Entraron en mi sala de estar como una fuerza de invasión. Pero noté algo interesante. Javier no me miraba a los ojos. Valeria seguía revisando su teléfono. Esteban parecía menos seguro de lo que había estado ayer. Solo los dos funcionarios parecían cómodos. Y eso, probablemente, era solo entrenamiento profesional. «Señor Hardwell», comenzó el hombre del traje. «Soy el doctor Mendoza. Entiendo que hay preocupaciones sobre algunas decisiones recientes que ha tomado». «¿Qué tipo de preocupaciones, doctor?» «Bueno, según el informe que recibimos, ha hecho arreglos repentinos para mudarse al otro lado del país. Ha sido reservado sobre cambios financieros y ha sido resistente a la opinión de la familia sobre decisiones importantes». Asentí pensativamente. «Todo eso es exacto. ¿Les gustaría saber por qué?» El doctor Mendoza intercambió una mirada con la señora García. «Por supuesto». Caminé hacia mi mesa de comedor donde había expuesto todo esa mañana. Estados de cuenta bancarios de hace 5 años, documentos de préstamos, recibos, los papeles del fideicomiso, registros telefónicos de la semana pasada, fotografías del funeral de Carmen con ausencias obvias notadas. «Empecemos con el secreto financiero», dije, recogiendo una carpeta gruesa con documentos. «Este es cada dólar que le he dado o prestado a Javier en los últimos 20 años. Matrícula universitaria, $43,000. Gastos de boda, $37,000. Pagos iniciales de auto, $15,000. Préstamos de emergencia, $22,000. Deuda firmada conjuntamente que terminé pagando cuando él incumplió, $18,000.
Gran total, 135,000. La cara de Valeria se había puesto pálida. Javier estaba mirando fijamente al suelo. Esto es lo que recibí a cambio. Recogí una carpeta mucho más delgada. Regalos de Navidad con un promedio de $40 por año. Llamadas de cumpleaños que duraron menos de 5 minutos. Y visitas que se centraron cada vez más en preguntas sobre mis planes para la jubilación y observaciones sobre cuán grande era mi casa para solo 2 personas. El doctor Mendoza estaba tomando notas, pero su expresión había cambiado de preocupación profesional a interés profesional. Ahora, sobre la decisión repentina de reubicarme, continué sacando mis registros telefónicos. Javier me llamó a las 6:47 a.m. ayer, sugiriendo que necesitaba una evaluación de salud mental. Valeria llamó a las 9:30 p.m., amenazando con que la familia cuida a la familia, quieran ayuda o no. Esteban aquí visitó ayer para evaluar mi competencia mental. Y señora García, según su informe, la llamada de preocupación se realizó a las 11:15 p.m. anoche. Miré alrededor de la habitación a sus caras. En otras palabras, en el espacio de 17 horas, mi familia pasó de sugerir que necesitaba asesoramiento a hacerme investigar por el Estado. ¿Ese cronograma les parece razonable a alguno de ustedes, profesionales? La señora García se aclaró la garganta. Señor Hardwell, ¿qué provocó estas preocupaciones de su familia? Excelente pregunta. Déjeme mostrarle. Saqué una tasación de bienes raíces y la coloqué en la mesa de café. Mi casa vale $460,000, libre de deudas. Javier y Valeria sugirieron que la vendiera y me mudara a una instalación de cuidado que cuesta $4,000 al mes. La matemática simple dice que estaría en bancarrota en 8 a 10 años, momento en el cual el Estado se haría cargo de mis costos de cuidado. El doctor Mendoza levantó la vista de sus notas. ¿Y a dónde irían las ganancias de la venta de la casa? Bueno, esa es la parte interesante. Javier nunca lo dijo realmente. Pero dado que es mi único heredero, asumo que planeaba administrar ese dinero por mí. Valeria finalmente habló, su voz temblando de ira. Eso no es justo. Estábamos tratando de ayudarte a procesar tu duelo y tomar decisiones racionales. Valeria, dije en voz baja, déjame preguntarte algo. ¿Cuál era el segundo nombre de Carmen? Ella me miró inexpresivamente. ¿Qué tal su flor favorita? ¿El nombre de su perro de la infancia? ¿El apellido de soltera de su madre? ¿Algo en absoluto sobre la mujer cuyo funeral alentaste a mi hijo a saltarse? Silencio. Doctor Mendoza, señora García, permítanme mostrarles cómo se ve la toma de decisiones racional. Saqué los documentos del fideicomiso. Establecí un fideicomiso legal con mi abogado, Antonio, sin relación con nadie aquí, quien ha manejado mis asuntos legales durante 23 años. El fideicomiso protege mis activos de la explotación mientras asegura que mantenga el control completo durante mi vida. ¿Qué sucede con los activos si algo le sucede a usted?, preguntó el doctor Mendoza. Se distribuyen a organizaciones benéficas que eran importantes para mi esposa, la Asociación de Veteranos, donde serví, y el Refugio de Animales donde Carmen fue voluntaria. Organizaciones que realmente ayudan a las personas en lugar de manipularlas. Javier finalmente levantó la vista. «¿Papá? No puedes hablar en serio. Soy tu hijo». «Sí, Javier. Eres mi hijo. También eres el hombre que eligió una fiesta de cumpleaños sobre el funeral de su madre. Eres el hombre que vio el dolor de su padre como una oportunidad inmobiliaria. Eres el hombre que intentó hacerme declarar mentalmente incompetente cuando no te di lo que querías lo suficientemente rápido». Me giré hacia los funcionarios. «Doctor Mendoza, señora García, me gustaría que evaluaran mi estado mental basándose en la evidencia, no en acusaciones. He sido propietario de una casa durante 35 años, dueño de un negocio durante 30 años y contribuyente toda mi vida adulta. He tomado una decisión independiente que a mi hijo no le gusta, y en 24 horas estoy siendo investigado por el Estado». El doctor Mendoza cerró su cuaderno. «Señor Hardwell, basándome en esta conversación y la documentación que ha proporcionado,
No veo evidencia de deterioro cognitivo o incapacidad para tomar decisiones informadas. Su planificación parece exhaustiva y legalmente sólida. La señora García asintió con la cabeza. Las preocupaciones planteadas no coinciden con lo que estoy observando. Parece haber tomado decisiones cuidadosas y bien razonadas sobre su situación de vida y sus finanzas. Javier se levantó abruptamente. Esto es una locura. Papá, soy tu familia. Soy todo lo que te queda. No, Javier, dije, y mi voz era firme y tranquila. Carmen era mi familia. Tú eres solo alguien que comparte mi ADN y mi decepción. Esteban intentó una última vez. Señor Hardwell, seguramente podemos resolver algo. Las disputas familiares no tienen que terminar de esta manera. Esteban, esto no es una disputa, esto es una revelación. Durante 40 años pensé que estaba criando a un hijo. Lo que realmente hice fue habilitar a un depredador. Mientras se preparaban para irse, Valeria se volvió una última vez. Te arrepentirás de esto. Cuando seas viejo y estés solo y necesites ayuda, no vengas llorando con nosotros. Valeria, dije, ya soy viejo, y gracias a sus acciones, ya sé exactamente cuán solo he estado. La diferencia es que ahora estoy solo por elección, no por traición. Después de que se fueron, el doctor Mendoza se quedó un momento. Señor Hardwell, he estado haciendo esto durante 15 años. Lo que experimentó hoy, hijos adultos tratando de acelerar su herencia, es más común de lo que podría pensar. Lo manejó notablemente bien. Gracias, doctor. Tuve buenos maestros. El ejército me enseñó sobre estrategia. Los negocios me enseñaron sobre la naturaleza humana. Y mi hijo me enseñó sobre la traición. Esa noche llamé a Lucía. Lucía, no iré después de todo. He decidido quedarme en casa. ¿Qué te hizo cambiar de opinión, Roberto? Miré alrededor de mi sala de estar, a las fotos de Carmen, a los muebles que había construido con mis propias manos, al hogar que contenía 40 años de recuerdos reales. Me di cuenta de que huir del problema no lo resolvería, pero enfrentarlo de frente acababa de hacerlo. 6 meses después, estoy sentado en mi jardín, viendo florecer las rosas de Carmen por primera vez desde que las plantó. Es curioso cómo las flores saben seguir creciendo incluso cuando el jardinero se ha ido. Quizás haya una lección en eso. La casa se siente diferente ahora, no vacía, sino pacífica. He aprendido la diferencia entre la soledad y el estar solo. La soledad elegida es decidir estar solo con tus pensamientos y tus recuerdos. El sentirse solo es estar rodeado de personas que no te ven. Había estado sintiéndome solo durante años, sin darme cuenta. Javier ha intentado contactarme exactamente 4 veces desde esa mañana con los funcionarios. La primera llamada llegó 2 semanas después, cuando aparentemente había consultado a otro abogado que le dijo la verdad sobre la ley de fideicomisos, que sus amenazas y manipulación en realidad habían fortalecido mi posición legal en lugar de debilitarla. Dejó un mensaje de voz diciendo que deberíamos hablar las cosas como adultos. Lo borré sin devolver la llamada. El segundo intento fue una carta entregada por correo certificado, escrita con la letra de Valeria pero firmada con el nombre de Javier. Estaba llena de palabras como malentendido y sanación familiar y avanzar. Lo que no contenía era una sola palabra de disculpa genuina o reconocimiento de lo que realmente habían hecho. La archivé con los otros documentos que Antonio sugirió que guardara por si acaso. El tercer contacto vino a través de Lucía, de todas las personas. Javier de alguna manera había rastreado su número y llamó para preguntar si ella podía hacer entrar en razón a papá. Lucía, bendito sea su corazón, escuchó todo su discurso sobre la lealtad familiar, y luego le dijo exactamente lo que pensaba de un hombre que se saltaría el funeral de su madre por pastel y champán. Ella dijo que él le colgó a mitad de la frase. El cuarto intento fue el más revelador. Hace 3 meses recibí una tarjeta de Navidad, una de esas genéricas con una foto de Javier, Valeria y su perro con suéteres a juego. Dentro, Valeria había escrito, pensando en ti durante las fiestas.
Con amor, Javier y Valeria. Sin disculpas, sin reconocimiento, solo una cortesía sosa como si nada hubiera pasado. Como si tratar de robar mi casa y hacerme declarar mentalmente incompetente fuera solo una pequeña disputa familiar que el tiempo curaría. La usé como marcapáginas en la novela que estaba leyendo. Parecía apropiado, un gesto sin sentido marcando mi lugar en una historia que realmente valía mi tiempo. La gente me pregunta si lo extraño. Es una pregunta complicada. ¿Extraño al hijo que pensé que tenía? Por supuesto. Extraño al hijo que realmente existía. Eso es más difícil de responder porque no estoy seguro de que alguna vez haya existido realmente. Quizás lo que estoy llorando no es su ausencia de mi vida, sino la gradual comprensión de cuán ausente había estado todo el tiempo. La verdad es que soy más feliz ahora de lo que he sido en años. No porque disfrute del conflicto o me complazca sacar a la gente de mi vida, sino porque finalmente entiendo la diferencia entre familia y parientes. La familia son las personas que aparecen cuando aparecer es difícil. Los parientes son solo personas que casualmente comparten tu material genético. Carmen era familia. Miguel, mi hermano, es familia. Él llama todos los domingos solo para ver cómo estoy, sin pedir nada. Lucía es familia, aunque técnicamente sea solo mi cuñada. Antonio, mi abogado, se ha convertido en familia a lo largo de los años manejando no solo mis asuntos legales, sino revisando cómo estaba después de que Carmen murió, asegurándose de que comiera adecuadamente, ofreciéndose a llevarme a citas. ¿Javier? Javier es un pariente. Eso es todo lo que ha sido, creo. Simplemente lo amaba demasiado para verlo claramente. He creado nuevas rutinas, nuevas tradiciones. Las cenas de los domingos ya no se tratan de esperar que Javier pueda llamar o visitar. En cambio, cocino las recetas de Carmen y como a la luz de las velas, a veces con música, a veces en un silencio cómodo. Soy voluntario en el refugio de animales donde Carmen solía trabajar. A los perros no les importa mi edad o mi situación financiera. Solo quieren atención y golosinas y la ocasional frotada de barriga. He empezado a trabajar la madera de nuevo, algo que había dejado hace años cuando Javier me convenció de que mi taller en el garaje ocupaba demasiado espacio. Estoy construyendo un banco para la tumba de Carmen, tallado con rosas como las de nuestro jardín. Se siente bien trabajar con mis manos de nuevo, crear algo que perdurará. La casa que Javier codiciaba tan desesperadamente está exactamente donde debería estar, a mi nombre, bajo mi control, protegiéndome de cualquiera que pueda confundir mi generosidad con debilidad. ¿El dinero que pensaba que tenía derecho a heredar? Está creciendo en inversiones cuidadosamente administradas, ganando lo suficiente para mantenerme cómodo, mientras asegura que las organizaciones benéficas que le importaban a Carmen estarán bien financiadas mucho después de que yo me haya ido. Hay una satisfacción particular en saber que cada dólar que Javier pensaba que iba a heredar se destina en cambio a causas que realmente ayudan a las personas. La Asociación de Veteranos construirá viviendas para veteranos sin hogar. El refugio de animales ampliará sus instalaciones médicas. Estas organizaciones entienden algo que Javier nunca aprendió, que cuidar de los demás es un privilegio, no una carga. Mantengo la foto de Carmen en mi mesita de noche, y a veces le cuento sobre mis días. Creo que ella estaría orgullosa de cómo manejé todo. Ella siempre fue más fuerte de lo que la gente le daba crédito, y nunca toleró el egoísmo o la manipulación. Casi puedo escuchar su voz diciendo lo que siempre decía cuando alguien la decepcionaba. Bueno, ahora sabemos quiénes son realmente. La lección final en todo esto no se trata de venganza o justicia, aunque ambas tienen su lugar. Se trata del coraje de ver a las personas como realmente son, no como esperamos que sean. Se trata de entender que el amor no requiere que aceptes el maltrato, y que la familia no se define por la sangre, sino por el comportamiento. Algunos puentes valen la pena quemarlos. Algunas relaciones son más tóxicas que beneficiosas. Algunas personas se ganan su lugar en tu vida a través de sus acciones, y otras lo pierden de la misma manera.
Tengo 71 años y finalmente entiendo lo que significa vivir en paz. No porque nunca suceda nada malo, sino porque he aprendido a proteger lo que importa y dejar ir lo que no. Las rosas están floreciendo, la casa está tranquila y estoy exactamente donde pertenezco.